Regio presenta. Regio a las 3. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Regio a las 3, el programa de entrevistas a los personajes con la información que todos necesitamos. Hoy vamos a ir al municipio de Gachancipá. Allí se encuentra un bonito lugar que se llama la Reserva Natural Monállano. Quien coordina esta reserva es el señor Manuel Felipe Castrillón Ramírez, a quien saludamos a esta hora en Regio a las 3. Don Manuel Felipe, bienvenido, buenas tardes. Jonathan, muy buenas tardes. Agradecido por tu invitación de participar en tu programa, que me parece muy importante e integrador para la gente. Bienvenidos tú y los televidentes a la Reserva Natural Monállano en Gachancipá, y espero pues que lo que van a ver y conozcan sea de su agrado. Don Manuel Felipe, ¿qué es la Reserva Natural Monállano? Mira, pues la Reserva Natural Monállano es un espacio de conservación de la naturaleza y del medio ambiente registrado en parques nacionales. El Estado colombiano tiene distintas áreas de conservación, parques nacionales, reservas forestales, y hay una que es de propiedad privada, que es del sector privado del país, de los particulares, que son las reservas naturales de la sociedad civil. Esta es una reserva natural de la sociedad civil, inscrita en parques nacionales hace 2 años, pero la verdad este es un proceso que se inició hace 20 años aquí en Gachancipá, y pues corresponde a mis deseos de revivir lo que fue mi infancia en el poblado de Medellín, en medio de bosques, pescando sardinas y corronchos en unas quebradas y tal, y algún día me encargaron de liquidar una sociedad comercial en Gachancipá, y la persona que cuidaba el área que fui a liquidar me ofreció un predio por si yo quería venir fines de semana y tal, y me lo trajeron a mostrar, y eran 3 predios, pero yo cuando vi esto, yo no vi 3 predios, sino vi una finca completa, integrada, una reserva natural. Entonces compré esos 3 predios, y la verdad es que de ahí empezó pues este empeño por conservar las manifestaciones ambientales que se daban en este territorio, y he disfrutado mucho, y las personas que han venido acá lo han disfrutado también, Jonathan. Pregunta del millón, ¿por qué resulta usted en Gachancipá? Pues mira, yo soy abogado de profesión, tenía mi oficina en Bogotá, y alguna vez la Superintendencia de Sociedades me contrató para ser liquidador de sociedades comerciales. Y dentro de esas sociedades comerciales que me encargaron para liquidar, hubo una ubicada aquí en Gachancipá, y por eso llegué acá, a un municipio que me parece hermoso. Su área rural me parece bella, queda a 45 minutos, 40 minutos de Bogotá. O sea, vivo en el campo, pero estoy muy cerca de la ciudad. Y es un sitio que invitaría a la gente a que conozcan no solamente la reserva, sino la totalidad del municipio. Hay cosas que ver en Gachancipá. Entonces, por mi labor de abogado, acabé haciendo un trabajo de liquidador en Gachancipá, y eso me llevó a quedarme acá y a declararme por voluntad propia como gachancipeño. Yo digo que soy gachancipeño por voluntad propia. Hay un atractivo en especial allí en la reserva, y es una maloca. ¿De dónde surgió la idea de poner dentro de la reserva este espacio? Pues eso es un punto, digamos, en el desarrollo de mi vida personal. Alguna vez en el Jardín Botánico de Bogotá
Cuando lo dirigía Hilario Pedraza, un hombre muy interesante y muy querido, conocimos a un anciano de la Chorrera Amazonas, el cacique Víctor Martínez, y allí se inició un proceso en el Jardín Botánico de intercambio cultural con culturas del Amazonas. Eso fue muy interesante y llegó hasta el punto en que en el Jardín Botánico se creó una maloca que construyó el cacique Víctor Martínez y se creó una sociedad para manejar el tema de el intercambio cultural. Yo fui el representante legal de esa sociedad y al final, cuando yo compré este terreno acá, yo traje al cacique Víctor para presentarle la tierra y me dijo: Manuel Felipe, aquí vale la pena tener una maloca. Yo le dije casi que no había pensado en eso, pero si es su idea, pues construyámosla. Y el cacique Víctor Martínez me construyó la maloca. Y ese es el punto, digamos, del elemento cultural que ofrece la Reserva Monayana. En estos momentos estamos viendo unas imágenes espectaculares de dron que nos llegaron aquí a nuestro estudio base, acerca donde se ve allí al fondo la maloca y pues todo el terreno. Cuéntenos qué pueden ver las personas en estas imágenes. Pues mira, las imágenes, como tú dices, es de un dron. Eso fue filmado por unos empresarios de una filmación de una película que vinieron a trabajarla acá hace como 3 meses. Y se puede ver entonces desde el aire lo que es el área de la reserva y el entorno físico, digamos, que acompaña a la reserva. Se puede ver la maloca, se pueden ver los bosques y al final se puede ver el abuelo de la reserva, que es un árbol bicentenario que tiene como 200 años, que espero que más adelante lo puedan ver de manera más clara. Y eso es una forma, ese video, de conocer la reserva. Uh-huh. Acá estoy viendo unos personajes en una carpa, están como saludando a la cámara. ¿Quiénes eran ellos? Mira, vinieron 70 personas, ¿no? Como parte del equipo involucrado en la filmación de esta película que se llevó a cabo aquí en la reserva. Fue algo bien interesante porque ellos vinieron acá por la maloca y querían grabar 2 horas en la maloca, pero cuando conocieron lo que era la reserva, conocieron los bosques y cuando conocieron el pino, el abuelo de la reserva, como les dije, dijeron: no, esto es para grabar más allá de la sola maloca, esto hay que grabar acá. Y grabaron finalmente, ¿no? Durante 2 días, ¿no? Y esos toldos que aparecen allí y ese grupo de personas son parte de los actores, parte de los técnicos de filmación, parte de la logística, digamos, de las personas de la logística, de todo el aparato. Como te digo, fueron 70 personas que estuvieron 2 días acá, incluyendo pues maquilladores y toda la logística que tiene esta filmación. Fue una experiencia bien interesante, Jonathan. Acá estamos viendo el árbol que su merced me está comentando. La gente le va a tocar voltear su celular o su computador para ver el árbol que se está mostrando. Cuénteme la historia del árbol. Su merced llegó ahí y lo vio, y cómo supo que era de toda esa edad. Pues mira, los vecinos más antiguos de la vereda me dijeron que ese árbol tenía, cuando yo lo compré, que tenía cerca de 170 años, y me contaron unas historias bellas, ¿no? Acerca del árbol. Es un pino supremamente antiguo, por eso yo lo llamo el abuelo de la reserva, el ser vivo más antiguo de la reserva. Y la gente que viene a la reserva llega al pino y se abraza al pino para recibir energía de él y para darle también energía al pino. Hay historias muy simpáticas o interesantes. Por ejemplo, me dicen los ancianos que si yo he visto las luces en la madrugada en el pino. Yo no he visto luces. Y me dice: pues tiene que estar alerta porque debajo del pino hay un tesoro, ¿no? Y usted tiene que ser importante porque esas luces las hemos visto durante muchos años. Un antiguo dueño de este territorio cortó 2 raíces del pino buscando el tesoro. No lo encontró, pero afectó un poquito el pino, pero ahí sigue el pino. Alguna vez alguien me trajo un hombre con un
vibrador, es que para detectar tesoros. Y el hombre vino, ¿no? Y empezó con su vibrador alrededor del pino, y luego me dijo, quiero subir a la maloca. Cuando llegamos a la maloca y nos sentamos, me dice, mire, a mí me invitaron a que yo encontrara un tesoro que hay acá, y yo encontré el tesoro, pero el tesoro no está en el pino, el tesoro que hay acá es la maloca. Con ese cuento me salió el hombre del vibrador que buscaba tesoros. Ah, Eso es parte bestia, de la pero pequeña historia. muy, muy interesante esas historias que su merced nos cuenta y, y me imagino que también, como lo dice, con la maloca también se han venido otras historias porque yo sé que ha sido momentos de reunión con diferentes comunidades, también comunidades indígenas. ¿Cómo ha sido integrarse con esas comunidades? ¿Cómo ha sido involucrarse en todas las actividades que ellos realizan? Pues ha sido muy interesante, Jonathan. El punto, como yo te decía, con mi experiencia en el Jardín Botánico, pues yo llevo 30 años vinculado con la actividad ancestral indígena colombiana. He estado viajando al Amazonas, a varias localidades, he ido a la Sierra Nevada, conozco varios ancianos, tanto del Amazonas como de la Sierra, y algunos de ellos han venido aquí a la reserva y a la Maloca y han dejado su palabra. Y esa palabra yo la he recibido y yo trato de compartirla con los visitantes de la reserva, para decirles que es que todos tenemos algo en nuestros genes que tiene que ver con la cultura ancestral indígena, ¿no? Finalmente, las culturas son las mismas, independiente del sitio geográfico donde estén, del clima bajo la cual se vive, ¿no? Entonces, la cultura es una, la cultura de la humanidad es una. Hay un punto que quiero comentarles que de pronto da a entender más claramente esta situación. Dentro de la cultura de los huitotos del Amazonas es fundamental una expresión de ellos de que debe haber coherencia entre lo que se piensa, lo que se habla y lo que se hace. El ser humano debe ser coherente en esos tres aspectos. Y eso a mí me pareció muy importante cuando lo escuché de un anciano huitoto del Amazonas. Pero, oh sorpresa, hace 6 años me encontré en un libro que Mahatma Gandhi, el, el, el hindú famoso, pues, antiguo ancestral, expresaba exactamente lo mismo. Decía que la felicidad del ser humano está cuando lo que piensa, lo que habla y lo que hace son coherentes. Entonces, cuando existe esta coherencia, podemos estar cerca de la felicidad. Entonces, ¿cómo es posible que la cultura hindú, que es de las más antiguas de la humanidad, tenga los mismos principios de vida fundamentales que una cultura ancestral del Amazonas colombiano? Entonces, finalmente, la conclusión, y como a otras personas han llegado a lo mismo, es que la cultura humana es exactamente la misma. Siempre el ser humano, independiente de donde haya nacido y donde esté viviendo, tiene que responder, ¿no?, ante sí mismo, ante los demás y ante la naturaleza, para poder vivir en equilibrio. Cuando nos salimos de esto, cuando no tenemos Mire, en en cuenta estos estos elementos, momentos, qué pena lo interrumpo, en estos momentos tenemos unos frutos rojos en unos árboles. Yo que fui en algún momento a la reserva recuerdo estos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? los frutos son el mortiño. El mortiño es un fruto ácido dulce que se da en estas zonas de los bosques eh, altos montanos secos, que es la zona, digamos, ambiental que corresponde Gachancipá y el sitio de la reserva. Es un fruto ácido dulce absolutamente delicioso. Yo preparo unas mermeladas con mi esposa, con mi señora, de mortiño absolutamente ricas, y a los visitantes les parece una delicia. Ujú. Eh, la idea es llegar a cultivar, ¿no?, estos mortiños, porque yo los consigo porque florecen y se dan sin necesidad de sembrarlos, nacen en medio de otros árboles. Para hacerlos en surco y poder cultivarlos se requiere aplicarles microorganismos
bacterias, para que les procesen el alimento y poder procesarlo, cultivarlo y hacer nuestras deliciosas mermeladas. Entonces, ese es el mortiño. El mortiño. Sigo viendo Propio de... imágenes espectaculares de allí. Cuénteme, ¿quién Correcto. puede ir a la reserva? ¿O tengo que pedir permiso? ¿O tengo que pagar? ¿O cómo es el cuento? Bueno, mira, aquí yo tengo un principio. Cuando la gente me expresa esta inquietud como tú, el único requisito para poder venir a la reserva es querer venir, ¿no? Si tú quieres venir, vas a estar acá. Ahora, para ayudar al mantenimiento de la reserva, ¿no? Yo necesito aportes para poder mantener la estabilidad y la sostenibilidad del entorno y demás. Entonces tenemos unas pequeñas tarifas, ¿no? Pero no pensando en tener una fuente de dinero que va a darnos una fortuna, no, es solamente para mantener la sostenibilidad de la reserva. Se cobran algunos pequeños dineros por el ingreso, si se va a dormir igualmente, aquí invitamos a la gente a dormir, en La Maloca tenemos sitios para dormir, en La Pasera se puede dormir en hamacas, por ejemplo, ¿no? Como se hace en las zonas del Amazonas, se pueden armar carpas, tenemos zonas para camping, entonces el dinero no es la dificultad, la dificultad es si se quiere venir o no se quiere venir, Ujú. es lo básico. Además de la maloca, ¿qué otras cosas podemos ver que sean atractivas en este lugar? Pues mira, aquí tenemos unos bosques, aquí tenemos senderos entre los bosques, aquí tenemos el pino ancestral, que les hablo yo del pino bicentenario, tenemos la maloca, pero también tenemos relación con el entorno, con sitios de vecinos nuestros que podemos ir a visitarlos. Tenemos el Museo Campesino de doña Lilia Jiménez, una vecina muy querida, que es mi profesora de mi curso intensivo de campesino, que llevo 20 años en él. Tenemos subidas a la montaña, ¿no? Subidas al nacimiento de quebradas, ¿no? Donde la vista de este sector de la sabana, de la parte central y alta de la sabana es absolutamente hermosa. Entonces, se trata no solo de venir a la reserva, sino de conocer el entorno en el cual está inscrita la reserva. Y hay muchos sectores absolutamente hermosos. Hasta podemos ir a pie a Nemocón, a conocer la mina de Nemocón, por ejemplo. Es una caminata de 45 minutos, por ejemplo. Es relativamente cerca. Y tenemos pues otras posibilidades de articularnos con el entorno ambiental dentro del cual está inscrita la reserva, Jonah. Estoy viendo imágenes alrededor de la maloca y yo tengo un leve recuerdo de cuando fui en alguna oportunidad que usted me decía que tuvieron que cambiar algunos materiales de lo que se usa originalmente. ¿Cuáles fueron los materiales con los que se construyeron esta maloca? Bueno, digamos, nosotros aquí trabajamos con palma para poder techar la maloca. Entonces la palma no la podemos conseguir acá. La conseguimos en Anapoima, por ejemplo, ¿no? Entonces, allá conseguimos la palma y se construyó. Pero esto realmente fue construida por ancianos del Amazonas que conocen muy bien pues su estructura y ellos fue la que lo hicieron. Esta no es una maloca huitoto, definitivamente, es una significación del sitio de encuentro ancestral, ¿no? Las malocas realmente es el sitio donde la gente se articula con la cultura, donde los ancianos expresan a través de su palabra los principios de la cultura que necesitan las personas para poder encontrar camino en la vida. Entonces, esa es la idea con la maloca. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, aquí hace mucho frío, ¿no? En el Amazonas, ¿no? Hace mucho calor. Entonces, aquí yo hice un cerramiento en barro, con una mezcla de barro con eh, eh, paja y algunas cosas, para que no hubiera el frío, ¿no?
que yo tenía cuando inicialmente se construyó la Maloca. Estar a las 2 de la mañana en Gachancipá, en un cerro, ¿no? Con fríos de 5 grados, de 4 grados y a veces de menos, ¿no? Es bastante fuerte. Entonces se hicieron algunas cosas, pero eso es simplemente la adaptación, ¿no? Al medio ambiente en el que estamos. Los chunzuás o los bohíos antiguos muiscas tenían ese tipo de cerramientos, ¿no? Que son ajustados de acuerdo con las exigencias ambientales. Ujú. Es una mezcla de malocas de diferentes zonas del país, por decirlo así. Correcto. Alguna vez estuvieron unos mamos de la Sierra Nevada, unos cancuamos y unos coglis y arhuacos, y caminando por los senderos, unos senderos muy cubiertos que de pronto ya los han visto ustedes en alguno de los videos, Los estamos viendo en acercándose este ya a la momento. magnífico. Entonces, caminando con ellos por los senderos, me dijeron, don Manuel, estamos sintiéndonos como si estuviéramos en nuestro territorio, en la Sierra Nevada. Así son nuestros caminos, así son los árboles que tenemos allá en nuestro territorio. Estamos supremamente contentos porque sentimos que estamos en el sitio que nos corresponde. Entonces, eso, pues, lo que te digo es lo que muestra, ¿no? Que esto no es un sitio, ¿no? Para una cultura específica. Aquí hay que valorar toda la cultura ancestral colombiana, sea del Chocó, sea del Amazonas, sea de la Sierra Nevada, sea de los llanos orientales, o sea muisca, de nuestro territorio de la sabana de Bogotá. Es nuestra cultura ancestral que nos ha dado los principios de vida y de la cultura colombiana. Cuénteme un poquito acerca de lo que pueden escuchar las personas que van allí. Usted tiene unos cuentos fantásticos y me imagino que en las noches le podrá contar esas hazañas y esas historias ancestrales a los visitantes. Sí, por supuesto. Hay muchos mitos, hay muchas historias, pero lo fundamental es que el mitos y las historias de las culturas indígenas son esquemas de educación, son esquemas de entender los principios de vida. En el fondo lo que tratamos es que la gente se encuentre con ellos mismos. Por eso el nombre Monállano que tiene la reserva es un término huitoto que significa lugar de encuentro. Entonces yo invito a la gente a que vengan a Monállano para que al lugar de encuentro, pero no para que se encuentre conmigo. Yo soy solo el que cuida el sitio, el que lo trata de que se mantenga equilibrado, pero la idea es que la gente se encuentre con ellos mismos, que cada persona se encuentre con lo que le corresponde encontrarse. Y cada persona viendo lo mismo puede tener significados distintos para cada uno. Entonces, normalmente yo al terminar una visita, sea de un día o sea de un fin de semana o de un puente, al finalizar hago un conversatorio en La Maloca que lo llamo conversatorio de ordenamiento de la experiencia, donde les digo a las personas, manifiesten qué pensaron, qué escucharon, qué vieron, qué sintieron, qué olieron en las horas que estuvieron en la reserva y qué les puede haber aportado esas experiencias. ¿Para qué les puede servir esa experiencia en su cotidianidad en Bogotá o en Zipaquirá o en la región donde vivan, ¿no? ¿Qué les puede servir esto para su actividad de estudiantes o de empleados o de trabajadores o de profesionales independientes, ¿no? Es la invitación a que la experiencia extraer de allí elementos que sirvan para la vida. Ese es el objetivo del encuentro que posibilita Monállano. Por eso se llama Monállano lugar de encuentro. Hábleme, don Manuel, por favor, de lo que le han dicho las personas que van allí. ¿Cuáles son esas palabras que siempre usted ha escuchado frente a la reserva? Hay manifestaciones hermosas que a mí me justifican que yo esté vivo. Yo digo que se justifica que uno esté vivo cuando uno es útil y le aporta algo a alguien que le ayuda a labrar su propio camino. Eso justifica. Y eso se ha venido cumpliendo en Monállano. La gente queda supremamente contenta porque dice que es una experiencia
¿no? Estando tan cerca de Bogotá, por ejemplo, las personas que viven en Bogotá, que les cambia totalmente su entorno, les cambia totalmente los pensamientos que les llegan a su mente, las experiencias, lo que escuchan, las historias que escuchan, y lo que ven sus ojos y los que escuchan sus oídos, ¿no? Los pájaros, los animales que ven, todos son aportes, ¿no? Para que la gente entienda que la vida no es solo, ¿no? Levantarse para ir a trabajar, ¿no? Y regresar a las 7 de la noche, comer, ver televisión, regañar un poco a los hijos y irse a dormir y al otro día volver a repetir el esquema. O cuando son jóvenes o niños, levantarse, irse a estudiar, ¿no? Aprender algo, tomarle el pelo al profesor, pelear con algunos amigos, jugar fútbol y llegar a la casa a dormir, a aguantar al papá y la mamá y al otro día repetir. Que la vida es un poco más que eso, ¿no? Que la vida es un proceso de aprendizaje para poder encontrar la justificación de estar vivos, ¿no? Y poder que la vida sea algo gratificante. La idea es que para todos la vida puede ser gratificante, pero a veces nos perdemos en el camino. La idea es volver a reencontrarlo. Entonces, la invitación es venir a un lugar de encuentro como Monayan para que encontremos y reafirmemos nuestra forma de caminar en la vida. Ese es digamos, como el objetivo que tenemos. No es por echarle flores, don Manuel, pero es que sin necesidad de ir a Monaryano uno se antoja de dialogar y de dialogar con usted durante mucho tiempo porque sé de las historias que conoce, sé de todo lo que ha leído y de lo que ha aplicado para Monaryano. Entonces uno queda totalmente entusiasmado. ¿En qué momento, don Manuel, usted decide radicarse allí en La Maloca, radicarse allí en este lugar tan bello? Una vez, estando en mi oficina de abogado, me dice mi secretaria: doctor, ¿usted se ha dado cuenta que estamos en mitad de marzo y que no ha entrado un centavo a la oficina en este año todavía? Yo dije: un momentico, ¿cómo así? Y nos pusimos a mirar y efectivamente, ¿no? Habían negocios que se habían iniciado en noviembre, en diciembre, me habían pagado el 30%, el 50%, y los siguientes ingresos eran para mayo, para finales de abril, pero de enero a mitad de marzo no había entrado dinero. Yo dije: bueno, no nos preocupemos, ahora en abril empieza a entrar el dinero. Pero cuando me puse a revisar cómo se había dado la cosa económica en el año anterior me habían ganado 200 millones de hace 20 años, ¿no? Y resulta que lo que fue extraordinario para mí es que las dificultades que yo podía tener en un año que llevaba 2 meses y medio sin recibir dinero, eran las mismas que en un año en donde recibí 200 millones de pesos. Entonces, ¿cómo así? Si las dificultades mías para vivir con dinero o sin dinero son las mismas, entonces ¿yo qué hago persiguiendo la plata? ¿Yo qué hago teniendo como objetivo de vida conseguir dinero? Si eso no es lo que me va a dar la felicidad. Entonces yo dije: aquí hay que hacer algo. Y el que hay que hacer algo se tradujo en cerrar mi oficina de abogado y decir: no sigo ejerciendo mi profesión de abogado buscando dinero. Me voy al campo, me voy a la naturaleza, ¿no? Y ahí voy a generar una nueva forma de vivir. Y eso lo llevo haciendo hace 20 años, Jonathan. Y la verdad, soy un hombre feliz. Me confieso ante ustedes y las personas que nos ven que soy un hombre feliz. Me confieso que he encontrado la felicidad viviendo entre los árboles, tratando de ser útil para la gente, para los visitantes, para mis vecinos, para la gente de Gachancipá, del territorio, tratando de hacer los pequeños aportes que pueda hacer. Yo no puedo hacer grandes aportes tampoco, no soy nadie especial, ¿no? Pequeños aportes. Y entonces las historias que yo cuento acá, las experiencias que he tenido a lo largo de mi proceso de vida, les pueden servir a otras personas como referentes, para que no cometan al menos los mismos errores que yo pude haber cometido, por ejemplo. Eso es lo que yo llamo, y lo mencioné hace un rato, ser útil, ¿no? Y eso me ha permitido obtener la felicidad, que por estar buscando dinero en Bogotá, ¿no? Corriendo a los juzgados, a los ministerios, a las superintendencias, ¿no?
con las dificultades de manejar el tema de los clientes, el tema de los empleados, todo este tipo de cosas, nunca estaba teniendo tiempo de ser feliz. Alguna vez mi esposa me decía, ¿no te das cuenta que ya no me ves sino en pijama? O sea, yo salía de mi casa 6 de la mañana, regresaba a 11 de la noche, y los domingos, los sábados salía 7 de la mañana, regresaba a 7 de la noche, y los domingos llegaban personas a trabajar conmigo en la casa. Entonces yo no tenía tiempo sino para eso, y resulta que eso no me daba felicidad. Entonces, esa fue, digamos, el proceso que llevó a que yo encontrara mi felicidad acá y tratara de compartirla con los demás. Es la razón de ser de la Reserva Natural. Hablemos de ese momento cuando usted dice, no, me voy a vivir allá, yo ya no quiero más Bogotá, yo ya no quiero más ciudad, yo quiero campo. ¿Qué cara le pusieron sus familiares, sus hijos, su mujer? No, pero usted se está volviendo loco. ¿O qué le dijeron? Yo creo que tú eres un hombre muy sensible y porque realmente fue así, ¿no? O sea, ¿cómo va a dejar usted? Mis compañeros de universidad, abogados míos, amigos míos y compañeros de universidad, me dijeron, ¿usted qué le pasa? Usted tiene una oficina, ¿no?, supremamente eficiente y próspera. ¿Cómo va a dejar este trabajo que lleva tantos años en él? ¿Cómo va a cerrar su oficina? Pues la realidad me ha mostrado que valía la pena asumir el riesgo, digamos. Con mis hijos hemos hecho compromisos para no alejarnos, ¿no? A pesar de que ellos siguieron en Bogotá, ¿no? Y con la mamá, ella era arquitecta y tenía su actividad en Bogotá, ellos se quedaron en Bogotá, y yo me vine a hacer mi vida en Gachancipá, en la reserva. Pero eso ha servido para desarrollar la relación afectiva, en el caso de mis 3 hijos, de una manera muy especial y cercana, a pesar de que no nos vemos todos los días. Yo viajo a Bogotá a verlos, ellos vienen acá y me visitan, pero obviamente no nos vemos todos los días. Pero tenemos otras formas entonces de mantenernos cercanos, de sentir que seguimos siendo padre e hijos, a pesar de que no vivamos juntos. Bueno, don Manuel, qué interesante todo lo que nos cuenta. Ya sus palabras de cierre para que todas las personas, cuando pase esta tempestad del coronavirus, puedan ir y visitar este espectacular lugar natural. Mira, yo, como les he dicho, pues están los brazos abiertos, los bosques abiertos, la maloca abierta, el abuelo de la reserva, el pino, está con sus brazos abiertos esperándolos. Yo tengo un correo electrónico que es mfcastrillon@gmail.com. Tengo un teléfono que es 301 62 99199, para que las personas que quieran acercarse a la reserva, aquí los espero con los brazos abiertos. Como les dije, el único requisito para estar acá es querer venir. Espero tener muy pronto una página web, ¿no?, bien sistematizada. A mí no me enseñaron a manejar estos temas de la técnica, pues, electrónica cuando estudié Derecho, pero veo que es necesario, y entonces estoy haciendo lo que se requiere para poder tener estos elementos que van a facilitar los canales de comunicación con la gente, para que más personas puedan venir y encontrarse consigo mismo en la Reserva Natural Monaya, ¿no, Jonathan? Sí, señor, y es genial que pudiéramos dialogar en esta tarde con usted, porque a pesar de las dificultades técnicas, lo veíamos un poco pixelado, es muy interesante todo lo que nos contó, y esperamos que las personas lo llamen, le escriban a su correo electrónico y así poder ir a la reserva o dialogar tal vez un rato con usted vía telefónica. Muchas gracias nuevamente, don Manuel, por haber estado con nosotros, sí, en Regio a las 3. Sí, solo un punto adicional, y es que yo no estoy solo acá en la reserva, ¿cierto? Aquí tengo a mi familia, tengo a Isabelita,
que es mi señora que me ha acompañado y que aporta mucho a la gente que viene, su cariño y su amor. Y entonces tengo personas que me ayudan en este esfuerzo y todos estaríamos felices de poder seguir aportando lo que está en nosotros, aportarle a la gente. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación y un saludo pues a ti y a las personas que nos están viendo. Sí, señor, muchas gracias a usted y a todos ustedes, nuestros queridos internautas que siguen la señal de Regio a esta hora. Nos veremos en una próxima oportunidad con un nuevo invitado aquí en Regio a las 3. Hasta entonces.